Radio Azul FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Pues otro miércoles más está aquí nuestro historiador de cabecera, David Gurillo, para esta vez viajar hasta Villascusa de Haro, hasta el origen de esta pequeña localidad que, aunque es pequeña en cuanto a habitantes y a término municipal, tiene una historia muy importante que hoy nos vas a desgranar poquito a poquito, ¿no, David? Buenos días. Muy buenas, Lorena, ¿qué tal? Bueno, comenzando por el principio. ¿Cuándo nace esta ciudad? ¿Qué origen, este municipio, qué origen tiene? Bueno, realmente los primeros restos o vestigios que tenemos de este municipio se remontan a la Edad del Bronce, en los cuales ya se tiene constancia que existía. Uh-huh. Luego también fue una antigua aldea tardorromana, en la época de los romanos, también en la época visigoda e islámica, ¿no? ¿No ha perdido población durante toda esta historia, desde su creación, o sí ha habido periodos en los que no hay señal de que hubiese población? Realmente, el tema de la población, antes, sobre todo en la Edad Media, lo que se contabilizaba como población es la gente que pechaba, la gente que pagaba impuestos. Por lo tanto, obispos, nobles, no contaban en este caso como población, en este caso. Uh-huh. Y a lo largo de la historia es destacable precisamente por su tradición religiosa cristiana. Así es, porque se le dice que es la villa de los obispos, ¿no? Porque se dice que en torno a 12, 14 obispos nacieron en Villascusa de Haro, y se cuenta que casi todos, o la gran mayoría, nacieron en la calle San Pedro, que está muy cerquita de la iglesia de San Pedro. O sea, en la misma calle. En la misma calle. ¿Hay alguno destacable? Por encima de todos, tendríamos que destacar tres, pero sobre todo por encima de todos está Diego Ramírez de Villascusa, o de Fuenleal, el cual es el gran mecenas arquitectónico a partir de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y es el que hace parte de la iglesia de San Pedro, aunque la iglesia de San Pedro ya nos remontamos a restos del siglo XIII románicos, y es el que hace sobre todo la capilla más importante, que es la capilla de la Asunción. Me imagino que al tener esa tradición cristiana, esos 14 obispos, pues claro, ellos, siendo de Villascusa de Haro, tirarían para su localidad como hace todo el mundo, y me imagino que la implementarían de cierto patrimonio. Exacto, más que nada porque es con Diego Ramírez de Villascusa cuando empieza todo el origen, trae a los dominicos que empiezan a predicar por Villascusa y los alberga a partir del año 1535 en la pequeña ermita de Santa Bárbara, que está muy cerquita, haciendo el camino del Vía Crucis, cerca de lo que es el lavadero romano, que se le dice, o la fuente de San Pedro, y luego están justo en la misma calle de San Pedro, 1537, se les da un pequeño sitio, una ubicación, que todavía podemos ver los restos, los vestigios de esa inscripción dominica, y aparece, por ejemplo, una azucena que era la representación o el simbolismo con el cual se representaba Santo Domingo de Guzmán y la rueda de Santa Catalina, ¿no? Uh-huh. O sea que todavía podemos ver la historia que ha tenido Villascusa de Haro a día de hoy. ¿Conserva bien su patrimonio? Tiene un patrimonio muy extenso, porque aparte de poder ver la iglesia de San Pedro del siglo XVI, que tiene una portada del Renacimiento plateresca preciosa, en el cual se representa la vocación de su santo, San Pedro, también podemos ver el convento de las Justinianas, en el cual está enterrado don Gil Ramírez de Arellano, otro de los personajes que es importantísimo para Belmonte, y que como curiosidad cabe destacar, Lorena, que fue el que financió la obra de Cervantes, don Miguel Cervantes y Saavedra, del Quijote. ¿Sí? Exacto. O sea, fue él quien, estamos hablando entonces de un personaje muy importante económicamente de la época. Exacto, porque él estaba en la corte de Felipe II, Felipe III, por lo tanto era un personaje muy importante, y que es otro de los grandes mecenas, y que actualmente podemos ver el palacio que se encuentra de frente a la iglesia de San Pedro, y que es el actual ayuntamiento. Uh-huh. Pero entonces lo que ocurrió en Villascusa de Haro con esos 14 obispos es puramente casual, ¿o no? Casual, date cuenta que todos se emparentan porque tienen el apellido Ramírez, y este apellido nos remontamos ya que venía de un linaje muy importante del Reino de Navarra, se instalan en Villascusa de Haro, y otro de los personajes importantes, estamos hablando del obispo de Cuenca, Sebastián Ramírez de Fuenleal, que es el que hace la financiación del convento de la Santa Cruz, uh-huh, en el cual es donde finalmente en el año 1545, 2 años antes de su muerte, donde se instalan finalmente esos primeros dominicos con Fray Pablo de la Cruz. Tan importante era esta localidad para el cristianismo de la época, que se dice que la Universidad Complutense de Madrid, impulsada por la religión, podría haber estado en Villascusa de Haro. ¿Esto es real? ¿No es real?
Pues bueno, se dice que realmente cuando Diego Ramírez de Villascusa, a principios del siglo XVI, empieza a construir esa universidad que le damos el término de non nata, inconclusa, pues finalmente, como el arzobispo de Toledo y cardenal primado de España y regente Cisneros, consigue finalmente pues llevársela a lo que es Alcalá de Henares. Y bueno, ¿contigo vamos a poder disfrutar de Villascusa de Aro en tus rutas? Podemos hacer también la ruta de Villascusa de Aro, en el cual, pues bueno, le damos sobre todo importancia al pueblo, en el cual hacemos referencia al hermanamiento que tiene con el regimiento Saboya, podemos contarlo más en profundidad en esas visitas. Hacemos mención a Luis Astrana Marín, que es otro de los personajes importantísimos del siglo XX y que nació en Villascusa de Aro. También le damos mención a personas que siguen vivas y que están en la actualidad, como por ejemplo nuestra querida y amiga y reputada escritora y periodista Luz González Rubio. También tenemos magníficos personas que se dejan toda la carne en el asador y de una forma altruista colaboran con Villascusa de Aro, como es el caso de Pedro Mañas, Juan Manuel Millán y muchos otros que, bueno, sería un largo... Entonces, a día de hoy Villascusa de Aro, a pesar de ser una localidad muy pequeñita, hasta 4 kilómetros, por ejemplo, de Belmonte, sigue albergando esa importancia. Tiene importancia y la verdad que, bueno, siempre se hace mención a Belmonte, pero lo tenemos muy cerquita y tenemos un extenso patrimonio en Villascusa como para poder disfrutar de él y sobre todo ver uno de los monumentos nacionales de 1931 que se crea, que es la capilla del retablo de la Asunción, que es una auténtica maravilla. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La necesidad de a lo mejor unirnos todos, unir el patrimonio en conjunto de la comarca y crear un proyecto turístico de la propia Mancha. Totalmente de acuerdo, Lorena. Creo que eso es algo de lo que llevo haciendo hincapié durante 3 años y medio, casi 4, que creo que sumamos mucho más si todos nos juntamos que solo decir si tenemos un nombre como Belmonte, Villascusa, Segóbriga, no. Yo creo que el patrimonio que tiene Cuenca y la ciudad de Cuenca y los municipios es tan extenso que creo que daría para hacer una ruta de más de una semana inclusive. Pues David Gurillo, historiador, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto en mente? Pues ahora mismo estamos trabajando porque posiblemente dentro de poco os anunciemos una noticia que es para nosotros bastante grata, en el cual estamos colaborando y trabajando con el Ayuntamiento del Provencio para poder hacer o diseñar unas nuevas rutas, en el cual podamos dar mayor difusión, mayor impacto pues a todos estos tesoros que, como bien hemos dicho y hemos mencionado, pues no somos muchas veces conscientes de lo que tenemos. Y para poder ponernos en contacto contigo, pues si queremos que nos hagas alguna ruta. Sí, pues a través de las redes sociales, Rutur Belmonte, o por ejemplo a través de correo electrónico turismo@ruturbelmonte.es, o bien por teléfono al 676 19 24 59. Pues David, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y por habernos llevado hasta Villascusa de Aro. A vosotros, Lorena, como siempre. Adiós. Radio Azul FM. Cadena Ser. El poder de la conversación.